La seguridad estaba, pero ni se inmutó, se reía nada más. Decía que no me habían robado y se reía. Ahora, ¿qué mensaje, doctora, Por eso da usted me esta llama la mañana? Fue atención. Bueno, y allí esa frase al pasar que deja Servini de Cubría, ¿no? Dejé esta causa, la causa de la efedrina, porque me volvían loca. Y no quiso Mucho dar por más explicar, detalles, ¿no? pero sin dudas es muy preocupante, ¿no? Claro Estamos que hablando sí. de una causa muy delicada y habrá que ver, ¿no? Porque si estamos hablando de amenazas, bueno, estamos hablando de un tema muy, muy serio que Que hay que seguramente la investigar, justicia ¿no? federal tendrá que explicar, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Servini de Cubría que se corrió de la causa? Tal cual. Bueno, vamos ahora a cambiar de tema y vamos a hablar del anuncio que hizo Nicolás Dujovne en los cambios en los impuestos y allí muchos aumentos de impuestos internos que generaron muchísima polémica y justamente de eso vamos a hablar. Con Francisco Jueguen, que está acá con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo le va? Bienvenido, Jueguen, ¿cómo va? ¿Tanto tiempo? ¿Bien? Un placer estar de vuelta. Muy bien. Un Y placer Pablo eso, Facio, sí. vocero de la Cámara de Cerveceros y CEO de la cervecería Otro Mundo. Pablo, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, ¿cómo toman ustedes de la Cámara este aumento en el impuesto a la cerveza? Mira, en principio lo tomamos con muchísima sorpresa, porque la verdad es que nosotros como colectivo tenemos un diálogo permanente con el Ministerio de la Producción, con Miguel Brown, con Mariano Mayer y demás. Y durante todo este tiempo, durante estos 2 primeros años, siempre los mensajes que hemos recibido fueron de que querían generar un marco de fomento para el crecimiento de nuestra actividad, que nos tenían individualizados como emprendedores y como, de alguna manera, emprendedores que tenían impacto local, generadores de fuente de trabajo, generadores de inversión y de cultura en cada... Porque el movimiento cervecero es un movimiento que está desperdigado por todo el país. Somos Y está más creciendo muchísimo, ¿no? En este enormemente. último tiempo creció muchísimo la cervecería artesanal. Creció, yo creo, las opciones que existe y la diversificación del negocio, pero me parece que el sector bebidas venía golpeado, ¿no? Por el consumo en los últimos tiempos. No sé particularmente la cerveza. Mira, particularmente de lo que yo les puedo hablar es de lo que está pasando con la cerveza artesanal, que estos últimos años, después de un largo peregrinar, porque esto no empezó ayer, empezamos a encontrar un momento en el mercado donde el consumidor empezó a aceptar nuestra propuesta, hicimos una gran tarea de evangelización y de educación al consumidor, y hoy hay como un momento y se empezaron a dar estas aperturas no solo de empresas productoras de cerveza, sino de establecimientos que comercializan específicamente nuestro producto. Y volviendo a la pregunta, la sorpresa es porque todos los mensajes eran contradictorios y de un día para el otro nos levantamos con la sorpresa de este aumento para mí desproporcionado del 8,7 al 17% en la alícuota de impuestos internos, que es un impuesto que necesariamente se va a trasladar al precio y en un contexto en el que muchos de los emprendimientos de los que yo les estoy hablando parten de hace muy pocos años, quizás desde el hobbyismo, y fueron generando talleres o pequeños emprendimientos locales que emplean 5 o 7 personas aquí y allá en el país. Y la verdad que lo que estábamos esperando y la expectativa de todos era, bueno, ahora es nuestro momento, nos van a apoyar, vamos a recibir... Claro. De hecho, recuerdo a Esteban Bullrich, ¿no? Hablar en campaña precisamente de esta industria y como, bueno, la posibilidad para que mucha gente se vuelque a eso como una posibilidad incluso de generar trabajo. Quería preguntarte a propósito de esto, si le encuentran motivo, digamos, cuál es la razón que habría atrás de este nuevo gravamen para la industria. Mira, yo te voy a contestar de esta manera. Hoy el mercado está dividido en 2 grandes grupos. El 98% del total de consumo de cerveza en Argentina está en manos de 3 multinacionales y el 98% y el restante 2% somos lo que expresamos nosotros, que somos más de 1000 compañías y pequeños emprendimientos, algunos micropymes. Solamente el 2%. Solamente el 2%. Y este 2% emplea a casi 10.000 familias, que es la misma cantidad de empleados que tienen esas 3 empresas que concentran el 98% del total del consumo. Con lo cual, yo
no puedo estar más que alineado con el objetivo de que el gobierno procure enderezar las cuentas, procure sincerar el presupuesto, alcanzar un objetivo de equilibrio fiscal. Pero el aporte que podemos hacer nosotros, desde el humilde 2% que ocupamos, para equilibrar esas cuentas, es completamente marginal. Y el daño que nos genera esto, en términos de ¿qué va a pasar con el mercado si esto se llega a materializar? Va a haber un brutal aumento de precio de cara al consumidor. Los consumidores se van a tener que restringir en sus consumos. ¿Cuáles son los primeros consumos que van a restringir? Los de los productos más caros, que son los nuestros, que tienen una estructura de costos más caros, porque tenemos ineficiencias, porque somos mucho más chiquitos, porque producimos en pequeños volúmenes. ¿Y a dónde va a ir todo ese consumo? Al producto de consumo masivo, con lo cual el daño para nosotros es enorme. ¿Pero que hay animosidad en ese sentido? No, yo descarto la animosidad. Lo que digo es que quizás el gobierno no pensó en la posibilidad de establecer un doble régimen, que creo que hacia dónde se tiene que ir. Digamos que tiene que haber una discriminación de esta situación y que si el ánimo del gobierno, y yo no dudo que el ánimo de ayudarnos está, tienen que visibilizar esta cuestión, repensar esto y establecer algún esquema diferencial para lo que son las grandes multinacionales y este pequeño 2% expresado en miles de compañías que dan trabajo, que generan inversión. ¿Y ese esquema diferencial cómo lo imaginás, Pablo? Hoy estamos hablando del 8, ¿cuánto? Que ustedes estamos pagando el 8,7. Pagan 8,7. Y el total de la estructura impositiva que ya tenemos es muy alto aparte, es muy alto. Y aparte hay una situación que que es la que más me irrita, pero me irrita ya no como parte de este problema, sino como ciudadano. Nosotros estamos persiguiendo construir un nuevo modelo de país. ¿Cómo a nadie se le ocurre que se tiene que buscar generar los recursos para equilibrar estas cuentas persiguiendo la evasión, en vez de generando mayores cargas sobre los sectores que actualmente tributan? Es como cazar adentro del zoológico. Claro, es cazar adentro del zoológico. Y en algún punto ese hilo se corta, porque la tentación de permanecer en la informalidad es muy grande. Claro, es verdad. Claro. O sea, ahora, pará, esto que decías vos de la diferenciación recién, ¿no? ¿Ustedes cómo te lo imaginás? ¿Te lo imaginás ustedes pagando exactamente lo mismo, el 8,7 y el 98% restante, allí sí tener una suba? ¿O ustedes también cederían y podrían pagar un poquito más? Mirá, nosotros no tenemos esa discusión resuelta, porque nosotros veníamos hablando sobre la posibilidad de alguna manera de promover una baja en el impuesto interno, y estamos empezando a trabajar en comisiones internas sobre esa discusión. Esto nos agarra de esta manera. Pero yo lo que creo es que tenemos que visibilizar esta situación. Para mí se cae de maduro y es un tema casi de sentido común analizarla. Habrá que revisar cuáles son los instrumentos legales de los que cuenta el gobierno para revisar quizás la ley de impuestos internos y generar esa discriminación en función de la categorización que tiene la cerveza y la cerveza artesanal dentro del Código Argentino, generar un registro, no sé, pero así como está planteado, el daño potencial que esto representa para nosotros es enorme y por eso estamos en alerta. Y la realidad es que esto va a generar más evasión? Yo creo que esto desalienta la formalización de la gente que está pensando en regularizar su situación. Porque vuelvo, mucho de esto empezó como hobbyismo. Empezó con alguien haciendo cerveza en un garage y después empezó a vender y le vendió un amigo. Y hoy por hoy esas cosas ya tienen cierta dinámica y cierto volumen y quieren dar el siguiente paso y regularizarse y generar su registro. ¿Y crees que con esto no lo van a dar? Y yo creo que esto es una barrera para eso. ¿Y ya hablaron con alguien del gobierno? Mira, nosotros, de nuevo, esta situación la venimos hablando. Le estamos pidiendo a Mariano que nos reciba, que nos escuche. A ver, yo conozco a Andy Freire porque fue socio mío en el emprendimiento de Otro Mundo hace 15 años cuando empezamos. ¿Y Mariano a quién le decía? Mariano Mayer, ¿no? A Mariano Mayer. Okay. Y Andy... Sí, es el secretario PYME, Andy, que fue recientemente electo legislador por la ciudad. No sé, Facundo Garretón, que es otra persona del ecosistema emprendedor al que le hemos escrito. Nosotros vamos a agotar todas las instancias de diálogo y obviamente tenemos que visibilizar nuestro descontento, pero esto no significa que querramos
digamos, ni romper los puentes de diálogo ni nada. Simplemente creo que esto requiere repensarlo y resolver la situación antes de que se genere un daño innecesario. Ahora, una pregunta, porque el argumento del gobierno fue... yo subo los impuestos internos según 2 criterios. Uno es bienes de lujo y el otro es peligrosos para la salud. Y en ese sentido me pega un tiro en el pie porque a mí me encanta la cerveza artesanal, sí. Pero te pregunto, digamos, ¿qué pensás de ese criterio, básicamente? Digamos, hace mal a la salud, ¿no? Sí, a ver, pongámonos a expresar, tomemos esa hipótesis como válida. Y yo no me quiero poner en contra del vino porque sé todo lo que están sufriendo los bodegueros, tengo amigos bodegueros y estoy súper sensibilizado por su situación. Pero el vino tiene 3 veces la cantidad de alcohol promedio que tiene la cerveza. Y el vino le están proponiendo un arancel, del 17. el mismo arancel que nosotros. Pero ahora está en 0. Si ese fuera el argumento, nosotros tendríamos que tener un arancel menor que el vino. Perdón, un arancel, una licuota de impuestos internos menor que la del vino. También, pero por otro lado, a ver, sabemos que esto sí funcionó, por ejemplo, en el caso de los cigarrillos funcionó. Cargarlos y que tengan más impuestos por un tema de salud pública funcionó. También, por otro lado, uno puede pensar que no hay duda de que fumar es perjudicial para la salud. Fumar un cigarrillo, fumar 10. Siempre te van a decir que es perjudicial. En cambio, en el caso del vino, por ejemplo... El alcohol tiene que ver con el hábito, ¿no? A veces es un poco lo que dicen, si tomas mucho, tomas poco, si cuánto tomás un vaso, hasta hay médicos que por ahí te recomiendan un vaso de vino. Ver, digo, no sé si es cerveza, pero de de vino sí. Si nos ponemos a hablar de eso, también hay un montón de informes de salud que hablan de que que tomar cerveza hace bien para tal cosa, para tal otra. Vamos a encontrar argumentos para eso. Pero asumamos que eso es válido, tendría que haber una tabla de acuerdo a la graduación alcohólica. ¿Qué alícuota hay que pagar? De esto que decís, dedujo que no crees en los argumentos que hay detrás de este gravamen. No, yo creo... Lo único que creo y suscribo es el objetivo perseguido. Y eso me parece que no podemos ponerlo en duda. Ahora, y sé que alguien tiene que pagar la cuenta de eso y que de alguna manera los recursos tienen que salir. Me parece que no se ha sido todo lo creativo y todo lo sensible que se debería haber hecho al momento de analizar estas decisiones. Y de nuevo, hago énfasis. Cobrarle más impuestos a la gente que ya paga, a mí me parece una medida por lo menos cuestionable, y que el camino debiera ser generar los recursos por combatir la evasión. Y en el caso de las bebidas, justamente hoy Willy Cohen en un matutino hablaba de esto, el mercado marginal irregular de bebidas es enorme. Digamos, ¿por qué no se da una batalla en serio por regularizar eso en la evasión? Y yo decía que el tamaño de lo que se podría recaudar combatiendo la evasión en el mercado de bebidas sería 6 veces lo que se espera recaudar con este aumento de alícuota. ¿Esto lo hablaste con autoridades? Yo lo leí hoy a la mañana. No, pero ¿no planteaste esto, digamos, para saber que te respondiera? No, todavía pedimos la audiencia con la gente del ministerio. Esperamos poder plantear estas cosas. Una consulta, porque vos decís se pagan más impuestos. Y acá, si uno toma... Yo ayer estuve en el Ministerio de Hacienda, hablando con algunas personas, algunos funcionarios. Y lo que nos decían básicamente es, está bien, hay un aumento de impuestos internos para algunos sectores. Pero si vos sumás, te bajo el impuesto al cheque, te bajo el IVA, te bajo... Impuesto bruto, ¿no? No, en capital y en ingreso bruto que se va a debatir. El IVA, que luego lo podés tomar el saldo, digamos, y reinvertirlo. Ganancias corporativas, tema de contribuciones patronales. Lo que te dicen es, en el combo, digamos, todos los sectores van a ganar, incluso a los que le subimos el impuesto interno. Este es el argumento del oficialismo. Por eso te pregunto si efectivamente vos crees en eso o no. Esas cuentas no me cierran. No te cierran. No. Bien. Pues dicen, es verdad, dicen, no miren lo chiquito, miren lo global, porque allí finalmente van a tener un buen resultado. Sí, esas cuentas no son... No las está bien. ¿Qué pasa, Pablo, con los productores de cebada? Bueno, los productores de cebada, tenés los productores de cebada, las malterías y las cervecerías, que están integradas verticalmente en algunos casos, sobre todo en el caso de InBev, que es el principal jugador del mercado. Y no sé, yo por lo que estuve escuchando y leyendo es que estaba dando vuelta la idea de abrir la importación de malta de cebada, cosa que hoy no es así. Hay cierta
alarma al respecto. Está Pero, bien. digamos, nosotros no estamos integrados verticalmente a Está ese bien, nivel, ustedes no. somos pequeños proveedores, productores y compramos a los proveedores locales. O sea, perdón, en resumen, esto va a generar aumento de precios, es decir, inflación. Y por otro lado, por lo que decís, va a hacer que por lo menos, no sé si va a haber más evasión, pero quienes están pensando en formalizarse, que es otro de los objetivos que persigue el gobierno, no ocurra. Sí, y va a desalentar inversiones. A ver, mucha gente que está pensando... Y se pueden perder puestos de trabajo o por lo menos no generarse nuevos. Sí, digamos, nosotros somos ninguna de nuestras pequeñas empresas tiene distribuciones propias, con lo cual nosotros contratamos distribuidores o tenemos la distribución tercerizada. Esas empresas, por lo general, de la mano del crecimiento de nuestra actividad, se equipan, compran vehículos, dan fuente de trabajo a choferes, repartidores. Digamos, hay una integración. Digamos, y aparte, en muchos casos, son empresas muy chiquitas que quizás no llegan ni siquiera a Buenos Aires, pero que en sus pueblos o en sus pequeñas localidades tienen un impacto y tienen una relevancia. Sí, por supuesto. Ahora, esto es una propuesta en realidad, ¿no? Todavía esto le falta un gran camino por delante. Sí, por eso estamos acá y yo agradezco la invitación para poder poner este tema en el debate y ojalá que los interlocutores que tenemos tanto en la Cámara de Diputados, senadores y en el mismo gobierno nos den la oportunidad de poner todos estos temas arriba de la mesa y quizás nos puedan explicar las cuentas que él dice que hacen y que a nosotros no nos cierran. Cuando te decían los números. Pasa que hay que meterse en número fino. Lo que ellos consideran es, dicen, nosotros bajando contribuciones patronales, bajando ganancias corporativas si se reinvierten, bueno, y sumado ingresos brutos que todavía no está debatido, porque básicamente se tienen que sentar con... Bueno, con Débito todo y eso, crédito, todos van a ganar. Sí, Esa yo es la idea de eso, ¿no? pero eso parece un discurso armado para las grandes compañías de Argentina. Esto, para una pyme, para una micropyme, para una empresa familiar, digamos. Son beneficios que no se perciben y no van. Lo que señalás suena bastante razonable, teniendo en cuenta que de hecho lo que establece la Constitución es la igualdad en las cargas públicas, en el sentido de que es igualdad en igualdad de condiciones. Quizás segmentar suena interesante. Sí, digo, a ver, la posibilidad claramente va a estar en el debate y me imagino que en todos los sectores pasa lo mismo. Están las grandes y después tener los empresarios pymes que también sufrirán de otra manera alguna suba de impuestos, ¿no? Le debe pasar también a los del vino, como contaba Pablo. Ahora la seguimos, pero recién hacíamos referencia también al sector vitivinícola, ¿no? A los vinos que también están muy preocupados por los últimos anuncios. Tenemos en línea a José Zucardi, presidente de la Unión Vitivinícola. José, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, José, queremos escuchar tu opinión sobre este anuncio que ha hecho el gobierno de llevar de 0 a 17% el gravamen para el vino. En realidad lo que proponen es del 0 al 10% el vino y del 0 al 17% los espumantes. Está bien, sí. Bueno, estamos muy preocupados y entendemos que hay un error conceptual muy fuerte y que debe revertirse. En realidad se habla del vino, digamos, se grava al vino con un impuesto interno que tiende claramente a desalentar el consumo, basado en una presunción de que el vino es nocivo a la salud de la población. Entonces, la verdad es que, dejemos los porcentajes de lado, es una posición que obviamente desde esta zona del país no aceptamos. Hacemos vino con mucho orgullo. El vino, hay muchísimos estudios médicos que prueban que bebido con moderación es muy positivo para la salud desde distintos aspectos. Y de pronto escuchar que alguien ignora toda la bibliografía médica, ignora una ley que tenemos que fue votada por unanimidad y que habla del vino como bebida nacional y como parte de la cultura y de la alimentación de los argentinos, realmente no lo entendemos. Y luego hablamos de un producto que es un producto totalmente natural. El vino, podemos decir que es prácticamente un producto agrícola, porque es uva fermentada. Necesitamos 1,4 kg de uva para hacer 1 litro de vino.
no es un producto que tiene un componente de base agrícola. No, es un producto que es una transformación total de la fruta. José. Y esa fruta, expresa el lugar de donde viene, Claro. y una serie de aspectos. Sí, le escucho, disculpe. Quería preguntarle, bueno, ¿qué impacto imagina puede tener esta medida si es que va para adelante con la industria? Yo creo que hay dos impactos en esto. Un impacto, hoy tenemos una campaña en contra del consumo de vinos, o sea, yo creo que esto es ofensivo para el oeste argentino. Esto, dejemos los números de lado, esto ofende profundamente a una zona que se ha consagrado y que se ha dedicado y que nos sentimos orgullosos de hacer grandes vinos y de posicionar a Argentina en el mundo. Que hoy vendemos más de 300 millones de botellas en el mundo que dicen Argentina, muchas de ellas dicen Malbec, que Argentina ha crecido y creo que todos los argentinos cuando salimos afuera y nos encontramos nuestros vinos en un restaurante, en una tienda, nos sentimos orgullosos de eso y de pronto nos enteramos que el vino, que además ha sido parte de nuestra dieta, parte de nuestra mesa familiar y que tiene que ver con nuestras raíces, con los inmigrantes europeos que poblaron esta tierra, resulta que ahora es nocivo para la salud. Y no estamos de acuerdo, y pedimos un desagravio para esta región. Ahora, Que entendemos que esto es un borrador, la ley no ha sido mandada al Congreso, y ojalá que el presidente pueda rectificar este error antes de mandar la ley al Congreso. Nosotros no nos oponemos a las modificaciones que hay que hacer en materia tributaria en el país, de ninguna manera. Al contrario, hemos tenido diálogo con funcionarios y hemos planteado nuestro apoyo a estas medidas porque entendemos que es positivo para el país hacer reformas que nos permitan mirar al futuro de una manera diferente. Pero esto es una condena, porque es gravar la agricultura de varias provincias del oeste argentino. Ahora, José, más allá de que esto realmente es un proyecto, en el caso en que sí se lleve a cabo, ¿qué pasaría con el precio del vino? Si esto sería, aumentaría y se trasladaría esto al consumidor, ¿y qué pasaría también con los puestos de trabajo? Mire, sería una locura, porque pensemos que todos los países del mundo productores incentivan su vitivinicultura. La Unión Europea invierte sumas de dinero impresionantes en subsidios para las plantaciones, ayuda para la promoción del vino, para la exportación del vino. Tenemos nuestros vecinos acá, los chilenos, que exportan el doble que nosotros y que promueven como parte de su identidad. Y de pronto nosotros, que estamos haciendo un buen trabajo, que hemos creado una estructura enoturística muy importante, donde mucha gente viene de dentro y de fuera del país, producir un gravamen que tiene un claro sentido, que es, desalentar el consumo, porque un impuesto del 10% sobre el valor total que abarca vino, abarca envases, abarca tapones, abarca cajas, abarca logística, transporte, distribución, promociones. Cuando usted le pone al valor total del producto un impuesto, bueno, está agravando todo. Y esta actividad paga muchos impuestos. Nosotros tenemos cerca de 400.000 personas entre los empleos directos de la vitivinicultura y los empleos de las industrias que contribuyen a la vitivinicultura. Y la vitivinicultura paga muchos impuestos porque es una actividad que está muy formalizada, existe el Instituto Nacional de Vitivinicultura que controla esta actividad en base a una ley de vinos que tenemos, que es muy interesante, que preserva la genuinidad del producto. Es decir, es una industria que está formalizada y damos empleo y ese empleo hacemos los aportes que corresponden. Obviamente el vino paga IVA y todos los impuestos que pagan los demás alimentos, pero el ponerle un 10% por encima sobre toda la actividad, bueno, va a tener un efecto depresivo en el consumo, que es lo que la ley de impuestos internos plantea, no nada que nos sorprenda. Es decir, si algo es nocivo para la salud, lo tengo que deprimir, entonces lo gravo, a los cigarrillos con el 70%, al vino con, como para bajar el consumo. Hoy Argentina, quiero aclarar, que no tiene un problema de crecimiento en el consumo de alcohol. En general, el consumo si uno lleva todas las bebidas que contienen alcohol
y lo pone en digamos, en unidades de alcohol absoluto, digamos, el consumo de Argentina ha ido decreciendo. Estados Unidos está creciendo, Bien, varios países europeos están creciendo. No es el caso de Argentina. Tal cual. Entendemos la preocupación, seguramente lo vamos a volver a contactar en otro momento. Le agradecemos mucho el contacto con Café de la Tarde. Mucho gusto,